En esta tercera parte nos enfocaremos al desarrollo del meristema apical radicular. Este se origina desde el embrión con la primera raíz que emerge y se encuentra en el extremo de la misma. Recordemos que la morfología externa de una raíz, desde el ápice hacia arriba, tiene una caliptra o cofia, luego una zona de alargamiento y después una zona pilífera. Esta organización se repite en absolutamente todas y cada una de las raíces que posea una planta. Pero miremos en detalle un corte longitudinal de esta zona de alargamiento y la caliptra. En el interior de ella veremos que no en el extremo, sino un poco más arriba de la caliptra se encuentra el meristema apical de raíz. Este meristema tiene la misma organización de un grupo de células iniciales que se dividen y dan sus células derivadas. Igual que en el meristema apical caulinar, las derivadas se van a ir transformando progresivamente en derivadas que forman meristemas primarios derivados. Esto va a ir quedando cada vez más arriba del extremo de la raíz. Por otro lado, el meristema con sus iniciales, recuerden que se autoperpetúa, es decir, siempre en el extremo de la raíz, un poquito más arriba de la punta, yo tendré el meristema apical de raíz. Por esta razón, ese meristema suele denominarse subapical, ya que está protegido por la caliptra. Entonces, veamos cuáles son los derivados a partir de estas células iniciales. Entonces, tenemos el meristema, debajo de él la caliptra. Ahora, a partir de las derivadas que quedan hacia la periferia, se va a formar el meristema llamado protodermis. De las derivadas que quedan un poco más adentro, va a formarse el meristema fundamental. Y las derivadas que queden hacia el centro van a transformarse en el procambio. Estos tres, entonces, procambium, protodermis y meristema fundamental, son los meristemas primarios derivados. Los vemos en un corte, ¿sí? Entonces, reconocemos la zona del meristema, luego cada uno de la zona de meristemas primarios derivados. Cada uno de estos derivados va a producir distintos tejidos, es decir, la protodermis más arriba terminará de diferenciarse en la epidermis de la raíz. Las células del meristema fundamental se van a transformar en las células que ocupan el córtex, principalmente células parenquimáticas. Y el procambium se va a transformar en los tejidos vasculares, xilema y floema. ¿Qué variación tiene este meristema subapical de raíz en los distintos grupos de plantas? En los helechos o pteridófitas ocurre prácticamente lo mismo que en la parte aérea, es decir, hay una sola célula inicial. Célula también tiene la típica forma de pirámide y alrededor de ella van dividiéndose y van quedando las derivadas inmediatas. En el caso de las espermatófitas, es decir, gimnospermas y angiospermas, tenemos dos tipos de organización del meristema de raíz. Puede ser que tengamos un solo grupo de células iniciales. Ojo, es un grupo de células, no es una sola. Este grupo va a originar hacia arriba todos los meristemas derivados y hacia abajo obviamente va a formar células de la caliptra. La presencia de un solo grupo compacto hace que el meristema reciba la denominación de abierto. En el caso de las monocotiledóneas, aquí tenemos el grupo de células iniciales, que forman las derivadas hacia arriba y las de la cofia o caliptra hacia abajo. O sea que también es un meristema de organización abierta. Aquí tenemos entonces este tipo de estructura donde yo tengo el grupo de células iniciales, luego las derivadas y hacia arriba tendré los tejidos fabricados por cada uno de estos meristemas. Este proceso a partir del cual una inicial se transforma en un meristema primario derivado y luego se transforma en un tejido en particular es lo que se denomina diferenciación.
También se encuentra un meristema de organización abierta en el pino. Aquí tenemos un solo grupo de células iniciales que forman los meristemas derivados. ¿Cuál es la diferencia? Que algunas de las células que se forman hacia abajo forman una estructura en forma de columna, por lo cual recibe el nombre de columela. Recién las células del borde de esta columela fabricarán las células de la caliptra. La presencia de un solo grupo de células iniciales hace que este meristema sea clasificado como de organización abierta. Hablamos de meristemas de organización cerrados cuando hay varios grupos de iniciales. Pueden existir dos, como en esta representación gráfica, en el cual el grupo inferior, con el número 1 en el esquema, es el que forma tanto la caliptra como la protodermis y el meristema fundamental. Y el segundo grupo es el que forma el procambio. También hay meristemas de organización cerradas con tres grupos. El inferior va a formar protodermis y caliptra, el del medio fabricará el meristema fundamental y el tercer grupo fabricará el procambio. En otras plantas existen estos mismos tres grupos, pero el grupo del medio, el número 2 en este esquema, fabrica la protodermis y el córtex. En ese caso, el grupo 1, como fabrica únicamente la caliptra, suele denominarse caliptrógeno. Ahora veremos que, aparte de estos meristemas, que son primarios o apicales, las plantas tienen meristemas secundarios y meristemas intercalares. Los meristemas secundarios o laterales son dos, cambium y felógeno. Estos son los meristemas responsables del crecimiento secundario de las plantas y ellos los vamos a ocupar en sucesivas clases. Hoy tenemos que saber que el concepto de meristemas secundarios son aquellos que aparecen solo en algunos grupos de plantas, como las dicotiledonias y las gimnospermas, y son los responsables del crecimiento en espesor de las plantas y es la formación del leño en los árboles y arbustos. Estos meristemas secundarios se originan en los laterales del tronco, por lo cual reciben el nombre de meristemas laterales. El cambium es el encargado de formar el xilema y el floema del leño, o sea, secundario, y el felógeno es el encargado de formar la peridermis, cuyo componente es el suber, conocido por todos como corcho. Hablamos de meristemas intercalares cuando ciertas células meristemáticas, grupos de ellas, quedan en la base de cada entrenudo y contribuyen con nuevos tejidos y en el caso de la planta del maíz, por ejemplo, hacen que se produzca un alargamiento de los entrenudos. Otra planta que tiene un meristema intercalar es la planta del maní. Aquí en la base del gineceo, es decir, en la base del ovario, hay un meristema que luego de la fecundación forma esta estructura que recibe el nombre de clavo. En el extremo lleva el ovario con los óvulos fecundados. Una vez que este clavo se entierra recién bajo la superficie del suelo, cada ovario se va a transformar en un fruto. Recuerdan que el fruto del maní recibía la denominación de geocarpo. Hasta ahora vimos cómo las células meristemáticas iniciales producían derivadas por mitosis. Estas derivadas progresivamente se van a transformar en tejidos adultos, proceso conocido como diferenciación. Esta diferenciación implica alteraciones del contenido de las paredes y ajustes entre las células. Veamos este corte transversal de un tallo, donde la zona del centro es el procambio. Hacia el interior se forman células del xilema. Miren el tamaño mayor que tienen y una pared secundaria. Por otro lado, las células que se forman hacia la periferia y que corresponden al tejido floemático tienen menor diámetro y paredes delgadas. Sin embargo, también ocurre otro tipo de crecimiento. A medida que los elementos aumentan de tamaño, existe el crecimiento simplástico. Esto quiere decir cuando todos los elementos crecen de la misma manera. Aquí vemos un corte longitudinal
donde se pueden ver los elementos del procambium que van a fabricar los elementos de los vasos. Por otro lado, vemos las células del meristema fundamental que van a fabricar las células del parénquima. Como todo crece al unísono, estamos hablando de un crecimiento sin plástico. Pero existen tejidos que tienen células más largas que otras. Entonces, en este caso, hablamos de un crecimiento intrusivo. Por ejemplo, las células del cambium son todas idénticas. Sin embargo, al diferenciarse, algunas de ellas son mucho más largas que sus vecinas. Por ello que hablamos de un crecimiento intrusivo. Aquí vemos la fotografía correspondiente a ese tipo de células. Algunas son mucho más largas y otras son mucho más cortas. Este particular tipo de crecimiento intrusivo también se ve en el caso de las esclereidas. Estas células tienen un tamaño notablemente mayor que las vecinas, por los cuales deben crecer ocupando el espacio que van dejando estas. También puede ocurrir el proceso contrario, en el cual tejidos ya adultos vuelvan a ser meristemáticos. Pero aquí necesitamos dos requisitos. Tienen que tener el protoplasma vivo y tienen que tener el núcleo presente. Este proceso de desdiferenciación es el que ayuda a la aparición de meristemas secundarios. Aquí vemos una fotografía donde la capa que se encuentra debajo de la epidermis vuelve a dividirse y está originando el meristema secundario llamado felógeno. Las plantas con esta capacidad que tienen de sus tejidos adultos volver a ser meristemáticos ha sido aprovechado con un proceso de biotecnología denominado cultivo in vitro de tejidos. Esto consiste en poner cualquier porción de la planta que recibe el nombre de explanto, por ejemplo, en la fotografía se ve cómo se puso dentro de un tubo de ensayo con un medio de cultivo con todos los nutrientes y hormonas que necesita, el explanto formado por un trocito de hoja adulta. Como todas las células tienen la capacidad de reiniciar el crecimiento, pueden originar nuevos individuos completos. Obviamente, todos estos individuos originados de un solo grupo de células serán genéticamente idénticos. Reciben el nombre de clones. Esta capacidad de las células vegetales de volverse nuevamente meristemáticas es la que se conoce como totipotencialidad, capacidad que no tienen las células de la mayoría de los animales. Llegamos al final de la unidad 9, tejidos vegetales.